Hoy vamos a aprender lo que es un alcance y secuencia de un curso o un sílabo. En inglés, scope and sequence of a course or syllabus. Entonces, ¿qué es un alcance y secuencia? En general, es un resumen de lo que se debe enseñar en un curso, la secuencia en la que se va a enseñar este material y también puede incluir los resultados de aprendizaje. Entonces, para hablar un poquito de cada uno, específicamente un alcance es la profundidad del contenido del curso y la secuencia es la manera en que se va a presentar este contenido o material del curso. Ambos son flexibles. Por ejemplo, en las escuelas secundarias hay varias cosas que incluyen en sus alcances y secuencias. Por ejemplo, pueden incluir el título de cada unidad. Obviamente esto es algo importante que se necesita. También la secuencia de cada unidad del semestre o el año entero. Entonces esto depende de qué tipo de clase es, de qué curso. También la duración de cada unidad. Esto puede ser de semanas, meses, año, etcétera. Puede incluir también los resultados del aprendizaje. También si hay requisitos específicos a la clase, por ejemplo, los libros de textos y cosas así. Y cualquier otra información adicional de requisitos basados de la escuela. Entonces, ¿cómo secuenciamos el material de un curso? Depende. El curso puede haber muchas maneras. Por ejemplo, el nivel de dificultad. Entonces, lo más fácil viene al inicio y ya hacia el final del curso el material ya es más difícil, ¿no? También lo podemos secuenciar basado en los temas, ¿sí? Pero voy a hablar de 6 maneras en secuenciar el material de un curso. Entonces, estas son las 6 maneras. Aquí tenemos 1, simple a complejo, 2, cronología, 3, necesidad, 4, aprendizaje de prerequisito, 5, se llama total a parte o parte a total y 6, secuencia espiral. Ok, entonces vamos a empezar con número 1, simple a complejo. Como ya mencioné anteriormente, aquí es cuando secuenciamos el contenido en base al nivel de dificultad. Los temas más fáciles van al inicio y ya después uh, se convierten en temas más complejos, más difíciles, más avanzados, etcétera. Por ejemplo, en una clase de, digamos, de literatura, al comienzo los textos que usan los estudiantes pueden estar simplificados y ya hacia el final del semestre, cuando ya todo es más complejo, ya han aprendido lo suficiente y han aprendido el material necesario para entender los textos ya no tienen que necesariamente estar simplificados. O también puede ser en niveles. Entonces puede ser al inicio y al final de un curso o en niveles más avanzados. La segunda manera de secuenciar es basado en la manera cronológica. Entonces, cómo ocurriría en el mundo real. Por ejemplo, en un curso de escritura se podría organizar en base al proceso de escritura. Tenemos el proceso que comienza con lluvia de ideas, después el bosquejo, después la revisión y después editar. Entonces al final ya pueden hacer sus propios ensayos, digamos, y usar estos pasos del proceso de escritura. O en el curso de suficiencia, entonces digamos, un curso de una lengua de español. Aquí están las destrezas, sí, por ejemplo, escuchar, oral, lectura y escritura. También tenemos necesidad, entonces aquí es cuando se basa
en cuándo lo necesitarán afuera de la clase, en cuándo necesitarán el material, el contenido. Por ejemplo, si tenemos el vocabulario de la comida, si lo necesitarán para ir al restaurante, saber cómo pedir comida, saber de qué comida hablar, o ir a comprar comida a la tienda, lo que sea. Después tenemos aprendizaje de prerequisito. Aquí es cuando el contenido al comienzo es la base de lo que sigue. Entonces, digamos, es como no sé cómo lo quieran ver, como una montaña o algo así. Entonces, digamos, aquí está el ejemplo, si se enseña puntos gramaticales, ya después son requisitos para poder escribir párrafos, digamos. O como aquí en la escuela, que necesitan, por ejemplo, tomar una clase de gramática avanzada para después tomar una clase de escritura y de introducción a la literatura. También tenemos, esto se llama de total a parte o de parte a total. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Primero se puede enfocar en la estructura o organización de un tema al inicio y después se considera individualmente los componentes, o al revés, se puede enfocar primero en los componentes individuales y ya después en la estructura o organización en total. Por ejemplo, se puede aprender cómo escribir párrafos antes de ponerlo en práctica escribiendo un ensayo, ¿no? Entonces este sería más bien como el 2, enfocarse primero en cómo escribir párrafos y ya después escribir un ensayo. Y el último es, entonces también tenemos la secuencia espiral, y aquí esta es la última manera de secuenciar contenido. Aquí se reciclan los componentes o el contenido para que los aprendices o los estudiantes sigan teniendo oportunidades para seguir aprendiendo este contenido, estas cosas. Por ejemplo, digamos que en 101 aprenden los pronombres de objeto directo hacia el final del semestre, y casi al comienzo del 102, el siguiente nivel, aprenden los objetos indirectos, y ya unas semanas después se ponen juntos para hacer los doble pronombres. Entonces, cuando, por ejemplo, se enseñan los pronombres de objeto indirecto, primero se repasa los objetos directos, después se agregan los indirectos, y ya para juntar los dos se tienen que volver a repasar los dos. Entonces esas son las 6 maneras de secuenciar un contenido en un sílabo. Aquí hay varios ejemplos. Esta es una clase, esta es para una escuela, digamos, primaria. Aquí ellos incluyeron los meses, y acá están las destrezas o los temas, digamos, como matemáticas, escritura, gramática. Y acá hablan, por ejemplo, comienzan en escritura cómo escribir un párrafo, y ya después hacia el final tienen que escribir una historia, ¿sí? También tenemos este ejemplo es de español, de una clase de español. Comenzamos con las presentaciones, y ya después la comida, la familia, los pasatiempos, la vida como estudiante y cosas como celebraciones, transportación, etc. Y aquí mediante va pasando el curso, los temas son más complicados, ¿sí? Este ejemplo es diferente. Este es de una clase de matemáticas. Este incluye las unidades. Este es nada más un ejemplo de una unidad.
pero aquí dice la duración de esta unidad, están las ideas, los estándares y las actividades, cómo se les va a evaluar, y diferenciación y todas esas cosas. Dos más, este es un ejemplo de para español, ¿sí? Y aquí tenemos las semanas, el tema, el contenido, y aquí hay resultados de aprendizajes, lo que llamamos outcomes, y acaba pasando, se va complicando más el curso o los temas, ¿sí? Y acá esto es interesante porque dice que el programa de español en esta escuela son de 30 minutos por semana. Entonces, esto lo tomé de un sitio de una escuela en Australia. Y de esa misma escuela también tienen un programa de italiano que igual son 30 minutos por semana, y aquí tienen las cosas que aprenden. Por ejemplo, comienzan con saludos y presentaciones. Entonces, estas son las maneras de secuenciar un sílabo, y ahí hay varios ejemplos. Estas son las fuentes que usé y espero que esto les haya ayudado.